A mi manera de entender las cosas, volverse indistraíble es la habilidad del siglo. La atención y la concentración son recursos preciosos y limitados. Los investigadores dicen que son la materia prima de la creatividad y la prosperidad humanas. En esta era cada vez más automatizada, los únicos trabajos que las máquinas no pueden hacer son los que requieren creatividad para resolver problemas. El tipo de innovación en soluciones, sensibilidad y atención que solo suceden cuando una persona se concentra profunda e intensamente en la tarea que tiene enfrente. Eso significa que ser indistraíble no es solo una cuestión de realización personal, sino también de estabilidad y desarrollo profesionales. Desde luego, no debemos descontar el lado personal, pues las amistades y relaciones cercanas son la base de nuestra salud física y mental. Según los investigadores, la soledad es más peligrosa que la obesidad, y no podemos cultivar lazos emocionales si nos distraemos constantemente. Por si fuera poco, también estamos modelando estos comportamientos para nuestros propios hijos, que se verán obligados a crecer en un mundo más lleno de distracciones. ¿Cómo van a progresar si no logran concentrarse lo suficiente para aplicarse en algo? ¿Y qué tipo de infancia les estamos dando si los rostros y ojos de sus padres se ven reemplazados por la coronilla de la cabeza de mamá y papá que siempre están muy ocupados mirando unas pantallas? Sabemos que el cambio puede ser difícil, y hay muchas razones para esto, incluyendo las tendencias innatas de nuestro cerebro que hemos mencionado en videos anteriores. Ahora voy a hablar acerca de una más. Una de las creencias más comunes de la psicología popular es que el autocontrol que podemos ejercer es limitado, que por la naturaleza de nuestro temperamento solo tenemos cierta cantidad de fuerza de voluntad disponible. Además, según esta teoría, somos susceptibles a quedarnos sin fuerza de voluntad cuando quedamos agotados. Los psicólogos llaman a esto fenómeno de agotamiento del ego. Déjame contarte mi propia historia de agotamiento del ego. No hace mucho, mi rutina después del trabajo era así. Después de un día normalmente difícil, me sentaba en el sillón a relajarme durante horas en compañía de Netflix y medio litro de helado. Ya sabía que el helado y pasar tanto tiempo sentado no me hacía bien, pero yo me justificaba diciendo que me sentía exhausto. La teoría del ego, que no había oído mencionar en ese entonces, habría explicado perfectamente mi permisividad posterior al trabajo. En 2011, el psicólogo Roy Baumeister publicó el libro Willpower, que muy pronto se convirtió en un éxito de ventas internacional. Citó uno de sus experimentos más famosos acerca del agotamiento del ego y mostraba una forma casi milagrosa de restaurar la fuerza de voluntad consumiendo azúcar. El estudio afirmaba que los participantes que habían bebido limonada con azúcar habían demostrado un aumento de autocontrol y vigor en tareas difíciles. A la gente le encanta esta teoría. Después de todo, ¿quién no querría creer que una bebida deliciosa también tiene beneficios psicológicos? Sin embargo, recientemente académicos como Evan Carter de la Universidad de Miami han cuestionado estos hallazgos. Carter revisó casi 200 experimentos cuyas conclusiones eran que el agotamiento del ego era real y descubrió un sesgo en las publicaciones porque no incluían evidencias de lo contrario. Entonces, concluyó que no había pruebas sólidas para la teoría y que algunos de sus aspectos más mágicos, como la idea de que el azúcar es un extractor de la fuerza de voluntad, quedaban completamente desmentidos. Nuevos estudios muestran que un sorbo de limonada sí puede mejorar nuestro desempeño, pero no por la razón que Baumeister creía. Más bien, el aumento en el desempeño no tiene nada que ver con el azúcar, sino con nuestros propios pensamientos. En un estudio que llevaron a cabo la psicóloga Carol Dweck de Stanford y sus colegas, concluyeron que solo se observan signos de agotamiento del ego en sujetos que creían que su fuerza de voluntad era un recurso limitado. No era el azúcar de la limonada, sino la creencia en su poder lo que daba energía extra a los participantes. Mucha gente promueve la idea del agotamiento del ego, quizá porque desconoce las pruebas en contra. Pero si las conclusiones de Dweck son correctas, perpetuar la idea está provocando un verdadero daño. Si el agotamiento del ego ocurre por pensamientos derrotistas y no por limitaciones biológicas, la sola idea nos hace menos capaces de alcanzar nuestras metas, pues justifica que nos rindamos cuando en realidad deberíamos perseverar. Michael Inslich, profesor de psicología de la Universidad de Toronto e investigador principal del Laboratorio de Neurociencia Social de Toronto, da una visión alternativa de la fuerza de voluntad.
Él cree que la fuerza de voluntad no es un recurso limitado, sino que opera como una emoción. Así como la alegría o la ira no se agotan, los altibajos de la fuerza de voluntad se basan en lo que no sucede y cómo nos sentimos. Después de ver la evidencia, concuerdo con su conclusión y pienso que cambiar nuestra manera de pensar acerca de nuestro temperamento es la clave para volverse indistraíble. Esta nueva visión tiene implicaciones profundas en la manera en que pasamos nuestro tiempo y concentramos nuestra atención. Si la energía mental se parece más a una emoción que al combustible, puede administrarse y usarse como tal. Un niño puede hacer un berrinche cuando se le niega un juguete, pero conforme crezca, aprenderá a tolerar los sentimientos negativos con más autocontrol. Igualmente, cuando necesitamos realizar una tarea difícil, es más productivo y útil creer que la falta de motivación es temporal y no decirnos a nosotros mismos que estamos agotados y que necesitamos un descanso y helado. Imagínalo como un continuo. Esta línea representa el valor de todo lo que haces a lo largo del día. A la derecha, el valor de cada acción es positivo. A la izquierda, cada valor es negativo. El lado derecho de la línea es el terreno de la atracción, una palabra que proviene del verbo latino traere, que significa atraer o jalar. Puedes pensar la atracción como todas aquellas acciones que te mueven hacia lo que quieres en la vida, que te llevan más cerca de tus metas. El lado izquierdo de la línea es el terreno de la distracción, que tiene la misma raíz latina que tracción, pero es lo contrario. Durante el siglo XV, esta palabra ya se usaba para referir a un alejamiento de la mente. La distracción impide que avancemos hacia la vida que imaginamos y deseamos. Convenientemente, tanto atracción como distracción incluyen dentro de sí la palabra acción, lo cual nos recuerda que ambas palabras describen conductas que concretamos en nuestra vida diaria. Desafortunadamente, la mayoría abordamos el asunto de manera mucho más pasiva y percibimos la distracción como algo que nos sucede en lugar de acciones que nosotros mismos realizamos. Podemos decir, iba a hacer algo, pero sonó mi teléfono y me distrajo. Sin embargo, el timbre del teléfono no es la distracción en sí, sino un detonante que provocó nuestra siguiente acción. Todas nuestras conductas de tracción y de distracción son provocadas por detonantes. Los detonantes externos son cosas de nuestro entorno que nos dicen qué hacer después, como las alarmas y los timbres que provocan que revisemos un correo o tomemos el teléfono para revisar una notificación. Los detonantes externos pueden ser personas como un compañero de trabajo que se detiene ante tu escritorio. Pero también pueden ser objetos como una televisión que con su sola presencia te pide que la enciendas, o un podómetro que te reta a moverte. Los detonantes internos nos llaman desde adentro. Cuando sentimos que nos ruge el estómago, buscamos un tentempié. Cuando tenemos frío, buscamos un abrigo. Y cuando estamos tristes, nos sentimos solos o estresados, llamamos a un amigo o a alguien querido que nos ayude a sentirnos mejor. Ya sea interno o externo, la acción resultante puede ser congruente con nuestras intenciones y por lo tanto tratarse de tracción o puede ser una distracción, una acción de la que nos arrepentiremos. Nuestras acciones no son resultado del detonante mismo, sino de nuestra reacción a él. Hay muchas maneras de controlar nuestra respuesta a los detonantes internos y externos. Aquí es donde importa lo que pensamos acerca de nuestro temperamento y la fuerza de voluntad. Verás, podemos dejar de creer que nuestra fuerza de voluntad es limitada, pero eso únicamente representa un solo aspecto del trabajo que necesitamos hacer para volvernos indistraíbles. Estudios recientes relacionan la capacidad de terminar lo que empezamos y cómo pensamos en aspectos de nuestra naturaleza. Una investigación creó una encuesta estándar, el cuestionario de creencias relacionadas con la adicción, para determinar cuánto control cree la gente que tiene sobre su adicción al cigarro, las drogas o el alcohol. Las evaluaciones se modifican según la droga de consumo de los participantes y presentan frases como «Cuando comienza el deseo no tengo control sobre mi conducta» y «El deseo es más fuerte que mi fuerza de voluntad». Según califica el participante estas afirmaciones, se obtienen datos acerca de su estado actual y la probabilidad de mantener su adicción. Los participantes que indicaron que sienten más poder conforme pasa el tiempo aumentan sus posibilidades de abstinencia. Por el contrario, estudios que analizaron desde usuarios de
metanfetaminas hasta fumadores, encontraron que la gente que cree que tiene menos poder para resistirse recae más fácilmente después de dejar una droga. Esta lógica no es sorprendente, pero tiene alcances extraordinarios. Un estudio reveló que los individuos que creen que no tienen poder para luchar contra sus ansias por consumir el objeto de su adicción son mucho más propensos a volver a beber. De hecho, la sensación de impotencia determina, al mismo nivel de la dependencia física, si alguien va a recaer después del tratamiento. Pensemos en esto por unos momentos. La mentalidad es más importante que la dependencia física. Verás, solo somos impotentes si creemos que lo somos. Lo que nos muestran estos estudios es que etiquetarnos con pensamientos como, bueno, es que tengo poco autocontrol, o tengo una personalidad adictiva, o tengo poca capacidad de atención, resulta ser sumamente contraproducente. Los estudios han revelado que este tipo de etiquetas del temperamento solo sirven para convencernos de que somos lo que decimos que somos y hacen más difícil que cambiemos nuestra forma de ser. El poder de cambiar está dentro de ti, y no le creas a nadie que te diga lo contrario. Recuerda también que todas las cosas que nos decimos a nosotros mismos son de vital importancia. La autocompasión, es decir, hablarnos con bondad cuando sentimos dolor, vuelve a la gente más resiliente ante las decepciones porque es capaz de romper el círculo vicioso de estrés que a menudo acompaña la experiencia del fracaso. Un estudio descubrió que las personas más autocompasivas superan mejor la vergüenza por comer los llamados alimentos prohibidos, acto que a otros los hace comer aún más, para remediar el dolor y la incomodidad por la culpa de haber recaído. Varios estudios muestran que las personas más autocompasivas experimentan mayor sensación de bienestar. En 2015 se llevó a cabo una revisión de 79 estudios con respuestas de más de 16,000 voluntarios y se descubrió que las personas que mostraron una actitud más positiva y más cariñosa hacia sí mismas de cara al fracaso o a sus defectos tienden a ser más felices. Otro estudio reveló que la tendencia de las personas a culparse, sumada a qué tanto tienden a rumiar, a darle vueltas a un problema, resultan ser uno de los factores más comunes relacionados con la depresión y la ansiedad. La falta de autocompasión influye más en el desarrollo de la ansiedad y la depresión que los sospechosos comunes de arruinar la vida de las personas, como eventos traumáticos, una historia familiar de enfermedad mental, un bajo estatus social, la soledad o la falta de apoyo social. La buena noticia es que podemos cambiar la manera en que hablamos con nosotros mismos a fin de aprovechar el poder de la autocompasión. No significa que no vamos a equivocarnos. Todos cometemos errores. Todas las personas que conoces luchan contra una u otra distracción. Lo verdaderamente importante es hacernos responsables de nuestras propias acciones sin llenarnos de la culpa tóxica que nos hace sentir peor e irónicamente termina por conducirnos hacia la distracción para escapar al dolor de la vergüenza. Nos conocemos tanto que tendemos a ser nuestros peores críticos. Pero si hablamos con nosotros mismos como hablamos con un amigo al que le tenemos cariño, podemos eliminar la negatividad de nuestra mente y ver las situaciones por lo que son en realidad. Decirte a ti mismo, así me volveré mejor en esto y voy por buen camino, es una manera mucho más saludable de lidiar con la inseguridad. Somos capaces de cambiar la manera en que nos vemos a nosotros mismos, a fin de deshacernos de las ideas que nos limitan. Si creemos que tenemos poca fuerza de voluntad y autocontrol, así será. Pero si en cambio dejamos de perpetuar esos mitos y de creer en ellos, podremos darnos el poder de cumplir lo que decimos que haremos.